En este último ejercicio vamos a explicar el último propuesto que vendrían siendo los números amigos. ¿Ya? Este ejercicio hay que leer dos números, no es un ciclo infinito por lo tanto, porque hay que leer solamente dos números, cuando me dice que lea números, ¿cierto? Y termine cuando ingrese un 0, un menos 1, etcétera. Ahí hablamos de un ciclo infinito. Acá hay que leer dos números y, ¿verdad? Hay que determinar si dos números son amigos. O sea, el que vio el video de los primos, por ejemplo, el que vio el video del que calcula los divisores, este ejercicio debería resultar bastante fácil para la persona que entendió el proceso de calcular los números primos y el concepto de los divisores. ¿Ya? Ahora, fíjense, una particularidad que tiene esto es que acá dos números son amigos si, por ejemplo, los divisores del número menos el número me da 284, que es el segundo número. El segundo número tiene esos divisores que menos el 284 suman 220, que corresponde al primer número. Es decir, si la suma de los divisores, ¿cierto?, corresponde a 220, que sería ese, y la suma de los 220 me da el segundo número, que es 284, significa que son amigos, ¿vale? Por lo tanto, lo que deberíamos hacer acá, ¿cierto? Primero es, como hay que leer, ¿cierto? Tenemos que importar, ¿cierto? La java.util.scanner. Eso es lo primero. Y declarar, ¿cierto? Scanner leer igual a new scanner system.in. Y declarar las variables que necesitamos. Primero, necesitamos dos variables, el número a, ¿cierto? Y el número b, que son las variables que vamos a tener que leer. Vamos a tener que declarar una variable i, ¿cierto? Porque en este caso es necesario determinar cuántos, o la suma en este caso, de los divisores. ¿Ya? En el caso de los números primos hay que contar los divisores, ¿vale? Entonces, el contar necesitamos un contador que vaya aumentando de uno en uno. En este caso, acá lo que tenemos que hacer es sumar, porque me están pidiendo la suma de los divisores, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos la suma 1 para el divisor A, ¿cierto? Le voy a poner suma para el número A y la suma para el número B, porque ¿cuál es la estrategia acá? Entonces yo voy a tener que calcular los divisores y calcular la suma de los divisores de ese número, calcular la suma de los divisores de ese número, y una vez que terminan los ciclos, yo simplemente lo que tengo que hacer es comparar ambas sumas. Si son iguales, son amigos. Si no son iguales, no son amigos. ¿Vale? Esa va a ser la estructura. Ya. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es inicializar las sumas. Como son sumas, ¿cierto? Parten en 0. Y la suma b parte en 0. ¿Ya? Entonces necesitamos primero, para este ejercicio y para la solución de este ejercicio, necesitamos el ciclo que calcula la suma de los divisores del número a, ¿vale? Entonces antes de eso vamos a leer ambos números. Imprimimos el primer número. Ingreso número 1. De esa forma. Y acá sería a igual a leer punto nextIn, ¿vale? Y vamos a leer el segundo número, número 2, y le vamos a poner b, ¿cierto? Igual a leer punto nextIn. De esa manera. Ahora, una vez que tenemos eso, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer es calcular los divisores. Entonces el primer ciclo, que yo le voy a poner un for, desde i igual a 1, ¿cierto? Hasta i menor o igual a, que son los divisores de 1 hasta a. ¿Ya? Eso se explica en el video de los primos, insisto con eso.
Como yo no quiero que llegue hasta el último número, porque el último número no se contempla dentro de la explicación acá, por ejemplo, el último número, el 284, que también es un divisor, no está considerado, entonces yo le coloco simplemente menor, para que no llegue hasta el 284 o el 220 o cualquier otro número que nosotros quisiéramos ingresar. ¿Ya? Y con i más más. Abrimos y cerramos llave. Por lo tanto acá, ¿cierto? Para calcular los divisores del A, simplemente tenemos que hacer una A mod I si es igual a 0. Si es igual a 0, en el caso de los ejercicios de los números primos, nosotros lo que hacíamos ahí usábamos un contador que fuera aumentando de 1 en 1. Pero en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es suma del número A va a ser igual a la suma del número A más I, que sería el divisor que fue seleccionado o que cumplió con la condición. ¿Vale? Por ejemplo, va a partir con el número 1, 1, o en este caso, el número que yo ingrese, por ejemplo, no sé, pues el 4, 4 mod 1, ¿es igual a 0? Sí, es divisor el 1, entonces lo sumo, ¿vale? Y así va a estar. Entonces, después de eso, lo que deberíamos hacer es otro ciclo. Entonces tendríamos que colocar aquí ciclo, ¿cierto? Que calcula la suma de los divisores del número b. Por lo tanto, podríamos, no lo voy a hacer manual, hacemos el for, control Z, hacemos el for desde i igual a 1, ¿cierto? Hasta i menor que b solamente, ¿vale? Menor que b, ¿sí? Me acostumbro siempre a los espacios para que se vea más ordenado. Y con i más más, ¿vale? Entonces aquí i vuelve a partir de 1 hasta b, ¿cierto? Con i más más. Y deberíamos hacer un if, ¿cierto? Deberíamos hacer un if. Y ese if sería algo muy similar al anterior, pero con el número b. b mod i es igual a 0. Si eso es correcto, suma b va a ser igual a suma b más i, en este caso. Y ahí estamos calculando la suma de los divisores de a y la suma de los divisores de b. Por lo tanto, al final, una vez que terminan los dos ciclos, ¿cierto? Aquí lo voy a comentar. Colocamos, determinamos o comparamos las sumas para determinar em, si son amigos. ¿Vale? Por lo tanto, la comparación sería si la suma A es igual a la suma B, entonces acá puedo imprimir los, voy a poner aquí amigos, ¿vale? Si no, significa que, no son amigos, ¿vale? Al ejecutar, ¿verdad? Ingresamos el número 1, 220, el segundo número, que sería el número 284, ahí, ¿cierto? Me dice que no son amigos. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver si hay algún inconveniente acá. Suma A y suma B. Vamos a revisar. 220 y 284, que fueron los números que ingresamos, ¿cierto? Entonces vamos a, para determinar si es que hay algo malo, déjenme revisar aquí, se cumple la condición, suma A, suma B, inicializamos las sumas, correcto, y deberíamos imprimir aquí, ya voy a imprimir la suma A y voy a imprimir la suma B para saber cuál fue el cálculo, ¿cierto?, que está haciendo. 220, 284, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, la comparación aquí está mala, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque lo que hay que hacer acá, ¿cierto?, es comparar
obviamente las sumas no van a ser iguales, porque en el fondo podríamos decir que, fíjense que la suma, en este caso, del número de las divisores de la me dio 284. Entonces la comparación aquí que deberíamos hacer, ¿cierto? Es comparar si la suma A, ¿cierto? Perdón. Si la suma de los divisores del número A es igual al número B, ¿ya? Y la suma del número B es igual al número A, ¿vale? Por ejemplo, si ahora ingresamos el 220 y el 284, ¿cierto? Ahí me va a decir que son amigos. Entonces esto de acá lo puedo borrar, ¿ya? Ahí. Entonces, esa sería la solución. Entonces, de acuerdo al ejercicio, ¿verdad? De acuerdo a este enunciado, me dice que el número 220 tiene que ser igual, ¿cierto?, a la suma de los divisores del número B. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El número A tiene que ser igual a la suma de los divisores del número B. Y el número B tiene que ser igual a la suma de los divisores del número A. ¿Ya? Entonces esa sería la comparación. No se comparan ambas sumas. Ahí yo me equivoqué en ese detalle. ¿Ya? Para que le echen un vistazo al ejercicio, ¿ya? Traten de hacer la traza también para que en el fondo puedan revisar y puedan practicar también ese ítem que también va a ser evaluado en la prueba. ¿Vale? Ya, espero que les sirva y obviamente a resolver los ejercicios que también están en las guías de la intranet. Entonces, terminamos.